El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Poncio Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Y Jesús les hizo este comentario: ustedes piensan que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos. Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor, le voy a poner abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Hermanos, estamos ya adentrándonos en este tiempo fuerte de la Cuaresma, en el tercer domingo. Y llegados a este punto, es interesante que reavivemos, retomemos aquellos propósitos con los que el pasado miércoles de ceniza entrábamos a este tiempo especial de gracia. Mirando la meta, esa meta que es la Pascua, la celebración temporal mientras estamos aquí en la tierra de esos misterios que nos dieron vida, que nos liberaron y cuya preparación y festejo temporal anualmente nosotros vivimos en vista a la Pascua definitiva que cada uno de nosotros vivirá. Esa Pascua definitiva sabemos que es el paso de este mundo a la eternidad. Nuestra Pascua es nuestra muerte, que por esa misericordia y esa compasión de Dios, ojalá sea paso a vida eterna.
Leyendo las lecturas de este tercer domingo de Cuaresma, creo que las podemos resumir su temática en dos palabras: liberación y conversión. La primera lectura de hoy es una de las escenas más solemnes y bellas del Antiguo Testamento. El momento de la teofanía en el Sinaí, cuando a Moisés se le revela Dios, ese Dios que es fiel y que no permanece indiferente ante la barbarie que está viviendo de manos de los egipcios su pueblo. Ese Dios que, compadecido de los gemidos, de la explotación, de la esclavitud de su pueblo, se manifiesta a Moisés, el cual pide sus credenciales. En el paso de la historia, nosotros los hombres hemos dado distintos nombres a Dios. Lo llamamos la causa incausada. Los filósofos lo llamaron el motor inmóvil, el trascendente, el todopoderoso. Y en este relato de la revelación, Dios, a petición de Moisés, nos revela su nombre. Ese nombre que significa Yahvé, ese nombre que nos evoca y nos retrata su clemencia, su misericordia, su cercanía. Por eso, al revelar su nombre, que significa el eterno presente, yo soy el que soy, este que es el inmutable, el invariable, el eterno presente, le dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Se identifica a Dios como Yahvé, el que es. Este nombre revela su obra, su acción para liberar al pueblo de la esclavitud. Hay un aspecto interesante en este relato después de la autorrevelación que Dios hace. Y es que escoge a Moisés para que sea su colaborador. Vale la pena saber que Dios no necesita ayudantes para hacer su obra. En su misterio, elige a Moisés para involucrarlo en la obra de la liberación de su pueblo de las manos de los egipcios. Definitivamente que en el paso del tiempo este Dios sigue eligiendo personas, sigue involucrando gente para que le colaboremos en la obra de la redención, de la liberación. Y así nosotros podemos también comprometernos en esta obra magnífica que es la obra de la liberación del pecado. Dios no necesita a nadie para hacer su obra. Se sirve de instrumentos que le acompañan en la misma para liberar y salvar. ¿Y de qué manera nosotros, por ejemplo, en estos tiempos podemos colaborar con Dios en esta obra de liberación, de salvación? Predicando la palabra, orando incesantemente, intercediendo para que se curen las heridas de las víctimas de tanto odio y de la ceguera que hoy reina en la tierra. Así nosotros, como Moisés,
también seguimos siendo llamados para colaborar con Dios en la auténtica y definitiva liberación. Esa liberación que nosotros tenemos que procurar en primer lugar en sí mismos, mediante la conversión, mediante el perdón y el verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Hoy el Evangelio nos ha relatado que se le acercaron unos a Jesús. Estos hombres le refieren al Señor dos tragedias. La primera tragedia de ellas es aquellos galileos que mueren aplastados porque colapsa una torre. También otros que mueren ofreciendo sus sacrificios, que son asesinados. Le pretenden hacer pensar a Jesús que aquellas desgracias que les ocurrieron fue a causa de sus pecados. Y Jesús aclara que ciertamente no porque ellos sean los más culpables les sucedió aquello. Y a partir de ese episodio, el Señor da una fuerte lección. Ciertamente que si ustedes no cambian, si no se convierten, perecerán de manera semejante. Aquí nosotros tenemos que considerar lo siguiente. ¿Quién es la causa de tanta desgracia en el mundo? ¿Por qué existe tanta maldad? Las tragedias que muchas veces nosotros provocamos, las desgracias que suceden a causa de la naturaleza, todo esto es consecuencia de nuestro pecado, de nuestra mala y abusiva administración de las cosas creadas por Dios. Porque el pecado es el abuso y el mal uso de esa gracia de Dios en nosotros, que la despilfarramos, que la desaprovechamos en el abuso de todo lo que el Señor ha puesto a nuestras manos, de este escenario maravilloso de la creación en el que Dios nos ha colocado. ¿Cuántas de las desgracias, por ejemplo, se dan porque nosotros no cuidamos nuestra tierra? Porque seguimos socavándola, porque seguimos abusando de la misma. ¿Cuántas desgracias se suceden? Porque abusamos de los demás. Porque el más fuerte somete al más débil. Porque el poderoso humilla al indefenso. Y todas estas desgracias temporales que suceden y que son a causa de nuestra pésima y mala administración, son una advertencia. Y esta es la otra palabra clave para interpretar el mensaje de este domingo. Una advertencia para que no vayamos a perecer en lo irremediable, en la condenación eterna. La muerte va a llegar. Un día nos vamos a morir. Y vamos a escuchar la sentencia según nuestras obras. Y si no logramos enderezar la barca de nuestra vida, si no logramos corregirnos a tiempo, enmendarnos mientras estamos aquí, llegado ese momento de nuestro juicio particular, y una vez que la sentencia se dé según nuestras obras, no habrá nada más que hacer. Cuidado, vamos a perecer en lo irremediable, cayendo en el fuego eterno, en la condenación. Esto no lo podemos descuidar, no lo podemos perder de vista. Consideramos tragedias, situaciones temporales, y muchas veces subvaloramos la peor de las tragedias que nos puede ocurrir. Nos exponemos demasiado cuando vivimos en el pecado mortal tranquilamente, por semanas, por meses, por años.
cuando puede venir inesperadamente el momento en que nos toque comparecer ante el tribunal del Señor. ¿Y qué debemos hacer para estar preparados? Tenemos que pedir la verdadera liberación a este Dios compasivo, clemente y misericordioso, que así como en el Antiguo Testamento, compadeciéndose de la esclavitud, de la humillación de su pueblo a manos de los egipcios, en la plenitud de los tiempos, compadecido también por el extravío de todos los hombres, nos envió la salud y la salvación, que no es otro sino que su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por eso en aquel momento de la misma encarnación del Verbo en las entrañas purísimas de María, se le dice que se pondrá el nombre de Jesús, que significa el que salvará, el que liberará a su pueblo de sus pecados. Pero mirando nosotros esta condescendencia de Dios, esta compasión, esta misericordia de Dios para ti y para mí, ¿qué respuesta estamos dando? ¿Cómo estamos viviendo los días de nuestra vida? ¿Cómo estamos aprovechando este tiempo especial de misericordia que es la Cuaresma? Retomemos aquellos compromisos con los que hemos comenzado el itinerario para caminar hacia la Pascua. El único remedio que se nos propone para poder lidiar contra el pecado, contra la esclavitud, contra nuestras tendencias pecaminosas, es la auténtica oración. El deber que tenemos con Dios de alabar su nombre, de agradecer esa misericordia y esa compasión que no merecemos. Por eso en este tiempo justamente se nos llama a intensificar los momentos de diálogo con Dios, de oración. ¿Hacemos oración nosotros? ¿Le pedimos a este Dios que nos socorra y que nos dé y nos mueva su gracia el deseo de una auténtica conversión? Le pedimos nosotros a este Dios que realmente nos convirtamos a Él. Mientras llegue el momento de la muerte, nosotros debemos aprovechar año tras año especialmente este tiempo para reconciliarnos con Él y ponernos en bien con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Si no hacemos esto, como dice también el Evangelio de hoy, si no nos arrepentimos, pereceremos de manera semejante. La segunda parte del Evangelio de hoy es una parábola de una higuera estéril. Fue el dueño a buscar higos, a buscar fruto, y no los encontró. Yo creo que tenemos que comprender este ejemplo tan sencillo, porque ustedes y yo estamos llamados a dar frutos mediante el cumplimiento de nuestras responsabilidades diarias, mediante el servicio a los demás como cristianos que somos, en la predicación de esta palabra del Evangelio que tenemos que transmitir y tenemos que dar a conocer a todos los que nos rodean, empezando por los que están más cerca. ¿Qué frutos estamos dando ustedes y yo? Llegó nuevamente este tiempo fuerte. Viene el Señor a buscar sus frutos. Y como esa higuera, nosotros seguimos estériles. Hay una advertencia y una sentencia aquí en esta parábola. Le dice el dueño de la higuera al hortelano: mira,
3 años seguidos he venido a buscar frutos, higos en esta higuera, y no los he encontrado. Pensaba yo, cuántas cuaresmas hemos vivido en el paso de nuestra vida, ustedes y yo. Cuanto más años tenemos y más viejos somos, más oportunidades de parte de Dios hemos tenido. La paciencia de Dios, su espera para que nosotros nos convirtamos y nos liberemos, para que demos fruto también de compasión y de misericordia con nuestro semejante, para que demos frutos en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, en las distintas responsabilidades y vocaciones a las que hemos sido llamados temporalmente en este mundo. ¿Qué frutos estamos dando? Dice esta parábola: ¿para qué ocupa la tierra inútilmente? No produce fruto, es estéril. Córtala. Hermanos, que no se escuche este reclamo de parte del Señor para ti y para mí. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos ocupando la tierra inútilmente? Si no somos capaces de dar frutos de santidad, frutos de servicio. Mientras estamos en esta vida temporal, tenemos la oportunidad de enmendarnos, de arrepentirnos, de dar un giro a la vida y empezar a acercarnos en una auténtica conversión con Dios. Hay además algo interesante en esta parábola, y es que hay un intercesor que aboga en favor de aquella higuera estéril. ¿Quién es este intercesor? Sino el mismo Jesucristo nuestro Señor, la Virgen María, nuestra Madre, los santos de nuestra devoción, que piden y ruegan ante Dios para que ustedes y yo nos enmendemos, para que dejemos la vida enredada, enmarañada, para que dejemos la hipocresía, la mentira, la doblez y empecemos a llevar una vida según Dios. Señor, así dice la súplica: Señor, déjala este año, porque voy a aflojar la tierra, la voy a abonar para ver si da fruto. ¿Qué significa esta acción de abonar, de mover la tierra? Las oraciones, los sacrificios que hacen por ti y por mí, todo lo que se ofrece para que ustedes y yo dejemos el hombre viejo, dejemos todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios y empecemos a encaminarnos en una vida recta, justa y santa. Voy a aflojar la tierra y le voy a echar abono para ver si no da fruto. Si no da fruto, el año que viene la cortaré. ¿Sabían ustedes, hermanos, que no tenemos los días de la vida comprados? ¿Sabían ustedes, hermanos, que no sabemos cuánto tiempo más nos queda de vida? Y no se trata este mensaje de meternos miedo. Se trata de hacernos pensar, porque somos personas capaces de hacerlo. Porque en virtud de esa imagen y semejanza que tenemos con Dios, tenemos memoria, tenemos voluntad, tenemos inteligencia. No echemos en saco roto estos días de gracia. Llegados a estas alturas del camino cuaresmal, seamos agradecidos con este Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, el Salvador, el que nos libera del pecado. Si nos sentimos nosotros resecos, si no tenemos la mínima intención de convertirnos, es hora de preocuparnos.
Es hora de detenernos y ponernos a pensar qué está pasando en mi vida. Que por un oído me entra la palabra, el mensaje, y por el otro me sale. ¿Qué estoy esperando para acercarme a Dios? Si me descubro completamente reseco y árido, seamos humildes y pidamos en la oración a este Dios clemente y misericordioso, que su gracia nos asista, para que no sigamos echando en saco roto estos días que se nos regala para dar frutos buenos y no perdernos eternamente. La paciencia de Dios que nos espera, año tras año, prodigándonos cuidados, los frutos de la penitencia, de la oración, de la limosna, porque estamos llamados a pasar de la esterilidad a dar frutos abundantes. Hermanos, urge un giro copernicano en nuestra vida. Basta de hipocresías, de mediocridades, de darle a Dios las obras del tiempo que de su bondad y misericordia recibimos. Que no se nos olviden, los auxilios de Dios ahí están, los sacramentos ahí están, la predicación de la palabra está aquí, las campanadas que se nos dan anualmente cada cuaresma para que nos convirtamos está clamando en este año. ¿Qué esperamos para convertirnos a Dios? Repito, si no tenemos la intención de dejar el egoísmo, de abandonar esa vida pecaminosa y enredada que llevamos, empecemos a pedirle humildemente a Dios, por intercesión de su Madre, que sintamos hambre de Él, que podamos ver las barbaridades que estamos cometiendo y que urge que las abandonemos y nos separemos de ellas. Corta esta higuera. ¿Para qué está usando tierra inútilmente? No vaya a ser que ustedes y yo estemos desperdiciando así también nuestros días de vida en este mundo. Mientras estamos aquí, tenemos tiempo de hacer penitencia, tiempo de convertirnos, tiempos de acercarnos a Dios. Cuando llegue la muerte, el tiempo terminó. Quiero terminar estas sencillas palabras evocando y trayendo una imagen que a mí me conmueve cuando la contemplo. Allá en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, hay una obra del famoso Miguel Ángel Buonarroti, donde se reúnen para hacer el cónclave y la elección de los papas. En ese fresco se contempla el juicio final, la escena en la que aparece el supremo juez Jesucristo con su brazo levantado, dándole a cada quien según sus obras. Mirando yo a esa imagen de Jesucristo que ocupa el centro de ese fresco maravilloso, me viene a la mente las palabras del Evangelio. Venid, bendito de mi Padre, y tomen parte del reino preparado para ustedes. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, enfermo y en la cárcel y veniste a verme. Las obras de misericordia. Pero también me evoca la imagen de ese Cristo supremo juez, clemente, compasivo, misericordioso, pero justo. Aquella dura sentencia que no queremos escuchar. Apártense de mí, malditos. Id al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles, porque ustedes no me dieron de comer, no me dieron de beber, no me asistieron y no me ayudaron.
Pero ¿saben ustedes qué me conmueve más y me sobrecoge en ese fresco y en esa pintura? Al lado de Jesús aparece la Virgen, aquella que es la abogada y el auxilio de nosotros, pero aparece callada, completamente en silencio, porque cuando llegue ese momento, se acabó el abono, se acabó la ayuda y se acabó la intercesión. Hagamos penitencia mientras podamos. Hagamos el bien mientras estamos aquí, porque cuando ya llegue el momento de la partida, no habrá nada más que hacer. Que este tiempo se aproveche para que seamos menos malos y mejores hermanos los unos con los otros. Amén.